Buenas tardes, chicas y chicos. En este video, Jesús, alejándose de los fariseos, pasa por Sicar en Samaria. Saliendo por el calor de la travesía, se sienta en el pretil del pozo de Jacob y allí aparece una mujer que va por agua. Jesús le pide agua porque ella trae un cántaro con el que saca agua del pozo. En tanto, los discípulos de Jesús se alejan de él para comprar víveres. Mientras la samaritana extrañada le pregunta a Jesús por qué le habla si es mujer y por qué le habla si es samaritana, enemiga de los judíos. Jesús le contesta que si ella supiera quién es él, y ella le contesta preguntando cómo promete agua viva sin ni cántaro trae para sacar agua del pozo. Y la samaritana va entendiendo el poder de Jesús y empieza a preguntarse si Jesús es mayor que el fundador del pozo. Jesús le contesta que quien beba agua de ese pozo volverá a tener sed, pero que él tiene agua que ya no necesitará volver a querer tomar agua. Y la samaritana dice que ella quiere de esa agua para ya no tener que volver a sacar agua del pozo. Jesús le dice que traiga a su marido. Ella le contesta que no tiene. Jesús le dice que ya lleva 6 maridos. Entonces la samaritana se percata de que Jesús sabe mucho de ella. El diálogo continúa entre Jesús y la samaritana y ahora toman el tema de dónde se debe adorar a Jesús. En el monte Gerizim, en el monte Sión. Jesús le responde que ahora Dios debe ser adorado en él. La mujer comprende que Jesús es el Mesías y Jesús se lo ratifica. A estas alturas de este diálogo llegan los discípulos de Jesús que habían ido a comprar víveres y se admiran de ver a Jesús hablando con una mujer samaritana. La mujer tira su cántaro y corre a su ciudad y le platica a sus paisanos que Jesús es un visionario, que le ha dicho lo que ella ha sido, y ella empieza a sospechar que Jesús es el Mesías. Los paisanos de la samaritana corren a conocer a Jesús, en tanto llegan los discípulos con Jesús invitándolo a comer. Jesús les contesta de una comida que ellos no conocen, que consiste en hacer la voluntad del Padre que demuestra la santidad de Jesús. La plática deriva ahora al tema agrícola de la siembra y la cosecha. Ahora los samaritanos que fueron a entrevistarse con Jesús creen en él y ellos invitan a Jesús a su ciudad. Jesús pasa 2 días con ellos. Muchos ahora creen en Jesús, más por haberlo escuchado que por el testimonio de la samaritana. Ahora lo llaman el Salvador del mundo. Hoy Jesús te presentas ante mí como un desconocido y me prometes el agua que da la vida. Si mi vista no alcanza a ver tu grandeza, Señor, es que porque mis ojos no los he lavado con el bálsamo de la fe y mi corazón no lo he forjado con el fuego de tu amor. Ayúdame a preparar mis ojos y mi corazón para conocer el don tuyo cuando vengas a mi encuentro y me pidas de beber. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la posesión que dio Jacob a su hijo José, y por lo tanto era conveniente que Jesús pasase por Samaria porque está colocada entre Judea y Galilea. Es Samaria una ciudad de la célebre provincia de Palestina tan grande que toda la región asociada se llama Samaria, y el evangelista dice que parte de aquella región vino al Señor cuando añade vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, pues fatigado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta, como diciendo, encontramos a Jesús fuerte y débil. Fuerte porque en el principio él era el verbo, Juan 1:1, y débil porque este verbo se hizo carne, Juan 1:14. Y así Jesús, como débil, fatigado del camino, estaba sentado junto a la fuente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Y como desobedece lo mandado por sí mismo al hablar con los samaritanos, puso el evangelista muchas causas
por las que tuvo para hablar con aquella mujer. No había ido intencionalmente para hablar con los samaritanos, pero tampoco debería rechazar a la que venía a él. Por esto dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y véase cómo da a conocer a la mujer que viene a buscar agua por el calor. Entre tanto, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar víveres. Aprendemos en esto del Salvador no solo tener la fortaleza suficiente en los caminos, sino también olvidarnos acerca de lo que habremos de comer, porque los discípulos del Salvador no llevaban viandas. Por esto añade, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. De aquí que también el evangelista manifiesta que Jesucristo es humilde en cuanto se queda solo. Entonces la samaritana le dijo, ¿cómo tú, judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen comunicación con los samaritanos. Se abstenían completamente de servirse de sus vasijas. Por tal razón, aquella mujer que era la que llevaba la vasija para sacar el agua queda sorprendida porque un judío le pidió agua para beber, cosa que no acostumbraban a hacer los judíos. Jesús le respondió y dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, quizá te lo hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Aquel que veía beber tenía sed de la mujer aquella, por esto sí respondió Jesús y le dijo, si supieses el don de Dios, etc. Es una especie de dogma que nadie recibe gracias de Dios si no la pide. El Padre manda al mismo Salvador que pide y le dará, según aquellas palabras del Salmo, pídeme y te daré todas las gentes. Por heredad, Salmo 2:8. El mismo Salvador dice, pedid y se os dará, Lucas 11:9. Y por tanto dice claramente, si hubieses pedido, te hubiese dado. Ella le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacar el pozo, ¿de dónde entonces tienes esa agua viva? Se llama vulgarmente agua viva la que sale de una fuente. Hay aquella que se coge de la lluvia en algunas aljibes. No se llama así, aunque haya mandado de alguna fuente y haya sido recogida en algún lugar, aun cuando no se sepa de dónde haya nacido, sino que haya caído de las nubes, como está separada de la comunicación con fuente alguna, no se llama agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Véase cómo entendió el agua viva, es el agua que brota de una fuente. Como diciendo, si tú me quieres dar agua viva, haciendo así que yo llevaba que sacar y tú no, por lo tanto tú no puedes darme esa agua viva porque no tienes de dónde sacarla. ¿Acaso me lo ofreces de otra fuente? ¿Por ventura eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Etcétera. Respondióle Jesús, todos los que beben de esta agua tendrán de nuevo sed. En el sentido espiritual, la fuente de Jacob son las Sagradas Escrituras, porque los que tenían instruidos en ellas beben en las mismas como Jacob y sus hijos, y los que son sencillos e ignorantes beben como los rebaños de Jacob. Mas quien beba el agua que yo le daré, no tendrá sed nunca, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua surgente para la vida eterna. Manifiesta la grande excelencia de esta agua, saber porque todo el que bebiese de ella no tendría sed eternamente, por lo que dice a continuación. Prosigue pues, pero el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que saltará hasta la vida eterna, como si dijera así, como el que tiene una fuente dentro de sí mismo nunca puede ser afligido por la sed. Dentro del mismo modo, el que tiene esta agua, esto es, la que yo le daré. Díjole la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed
ni tenga más que venir a sacar agua. Véase cómo aquella mujer era conocida poco a poco a la altura de los grandes misterios. Porque primeramente creyó que el Salvador era algún malvado de los judíos. Después, oyendo decir agua viva, creyó que se trataba del agua material. Después, diciendo que se trataba de cosas espirituales, creyó en verdad que podía haber un agua capaz de apagar para siempre la sed, aunque todavía no sabía qué agua sería esta. La pedía creyendo que sería mejor que todas las aguas materiales. Por esto, añade, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed y venga aquí a sacarla. Él le dijo: ve a buscar a tu marido y vuelve aquí. Mas como la mujer lo pedía deseando recibir el agua ofrecida, le dijo el Señor: llama a tu marido, dando a entender que también debía participar de aquello. Mas esta, deseando recibir el agua y ocultando su mala vida, creía aún que hablaba solamente un hombre. Por eso le dice: la mujer respondió y dijo: no tengo marido. Replicóle la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Habiendo oído esto, el Salvador creyó el momento de exponerle sobre las demás cosas, porque le cuenta cuántos maridos ha tenido y le reprende por el que ahora oculta. Prosigue. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el hombre que ahora tienes no es tu marido, has dicho la verdad. Mas como la mujer no pedía deseando recibir el agua ofrecida, le dijo al Señor: llama a tu marido, dando a entender que también él debía participar de aquello. Mas esta, deseando recibir el agua y cortando su mala vida, creía aún que hablaba solamente un hombre. Por eso dice: la mujer respondió y dijo: no tengo marido. Habiendo oído esto, el Salvador cree llegado el momento de exponerle sobre las demás cosas, porque le cuenta cuántos maridos ha tenido y le reprende por el que hasta ahora ocultaba. Díjole la mujer: Señor, veo que eres profeta. Aquella mujer reprendida por Jesucristo no se afligió ni abandonándole se marchó, sino que se admiraba y se detenía y perseveraba. Por esto sigue el evangelista. La mujer le dijo: veo, Señor, que tú eres profeta, como diciendo: ¿cómo me has demostrado lo que yo tenía oculto? Me has dado a conocer que eres un profeta. Nuestros padres adoraron sobre este monte, según vosotros. En Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Los samaritanos creían que era el santo el monte que se llama Garizim, junto al que vivió Jacob, y en él adoraba a Dios. Mas los judíos creían que el monte Sión era sagrado y que aquel era el sitio elegido por Dios. Mas así como los judíos, de quienes procedía la salud, servían de modelo para los que hablaban en el sentido recto, los samaritanos servían para los que opinaban de diferente modo. Por eso es que muy oportunamente los samaritanos se daban a conocer en el monte Garizim, que quiere decir distinción o división, más los judíos en el monte Sión, que quiere decir lugar de observación. Jesús le respondió: mujer, créeme a mí, porque viene la hora en que sobre este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas Jesucristo no resuelve la cuestión enseguida, sino que lleva a aquella mujer conocimiento de cosas más elevadas, de las que no le había hablado antes, hasta que ella le confesó como profeta, para que oiga con gran certeza lo que habría de decirle en adelante. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Era inútil que Jesucristo explicase el porqué de los padres adoraban en el monte y los judíos en Jerusalén. Por lo tanto, nada dijo acerca de eso, sino que únicamente manifestó que los judíos eran más dignos de consideración, no por el lugar, sino por la inteligencia. Puesto añade: vosotros
adoráis lo que sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Pero ahora viene y ya ha llegado en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre desea que los que adoran sean tales. Así pues los judíos os aventaran, oh mujer, en el modo de adorar, pero también este modo de adorar ha de tener su fin. Por esto añade: más viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. También indica que Dios es incorpóreo, conviene por tanto que su culto sea también incorpóreo, esto es que nos ofrezcamos a Él por medio del alma y por la pureza de intención. Por esto añade: y es menester que aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Dijo la mujer: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga nos instruirá en todo. Los samaritanos seguían por la Torah y esperaban a un profeta como Moisés, que debía ser escuchado como Moisés dirigió a su pueblo. Jesús le dijo: yo lo soy, yo que te hablo. Y Jesús le pareció adecuado revelar a la samaritana que Jesús ya la tenía en la fase de la metanoia, en proceso de conversión. En ese momento llegaron los discípulos y quedaron admirados de que hablase con una mujer. Ninguno, sin embargo, le dijo: que pregúntalo de qué hablas con ella. Los judíos y los samaritanos tenían prohibido hablar de una mujer en público o a solas sin ser su esposa. Entonces la mujer, dejando su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres. La mujer, vivamente impresionada, tira el jarro y corre a sus personas a hacerles lo extraordinario que Jesús se expresaba. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será este el Cristo? Jesús le había dicho de sus maridos sin conocerse. Jesús y la samaritana previamente, y la samaritana le comenta a sus personas que Jesús debe ser el Mesías. Y salieron de la ciudad para ir a encontrarlo. Los samaritanos desean conocer a Cristo, por lo que corren para verlo. Entre tanto, los discípulos le rogaron: Rabí, come. Jesús y sus discípulos ya habían caminado mucho y los discípulos tienen hambre, por lo que convidan a Jesús a comer. Pero Él les dijo: yo tengo un manjar para comer que vosotros no conocéis. Mas el Señor, como sabía que la samaritana había de traerle toda la ciudad a los discípulos con lo que sigue, y Jesús les dijo: yo tengo para comer un manjar que vosotros no sabéis. Y los discípulos se decían entre ellos: ¿alguien le habrá traído de comer? Y dice: un manjar que vosotros no sabéis. Esto es, desconocéis que yo llamo comida a la salvación de los hombres. Y también desconocéis que los samaritanos habrán de creer y se habrán de salvar. Mas los discípulos aún dudaban, y puestos y decían: pues los discípulos unos a otros, ¿les habrá traído alguno de comer? Mas Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y dar cumplimiento a su obra. Este era el alimento adecuado al Hijo de Dios, puesto que se manifiesta como ejecutor de la voluntad de su Padre, queriendo hacer en sí mismo lo que quería el Padre. Por tanto, solo el Hijo es capaz de cumplir con exactitud la voluntad paterna, pero los santos no hacen otra cosa que la voluntad divina. Mas Él, que dijo: mi comida, etc., es quien cumple la voluntad de Dios plena y absolutamente. ¿No decís vosotros todavía 4 meses y viene la siega? Y bien yo os digo: levantad vuestros ojos y mirad los campos, que ya sean blancos para la siega. Este era un alimento adecuado al Hijo de Dios, puesto que se manifiesta como ejecutor de la voluntad de su Padre, queriendo hacer en sí mismo lo que quería el Padre. Por tanto, solo el Hijo es capaz de cumplir con exactitud la voluntad paterna, pero los santos no hacen otra cosa que la voluntad divina.
mas el que dijo mi comida, etcétera, es quien cumple la voluntad de Dios plena y absolutamente. Es demostradamente su propia comida. El que ciega recibe su recompensa y el que recoge la mies para la vida eterna, para que el que siembra se regocije al mismo tiempo que el que ciega. Por medio de lo que dice aquí, distingue las cosas terrenas de las del cielo, así como antes había dicho respecto del agua, que el que beba de su agua no tendrá sed, así dice ahora el que ciega. Allega fruto para la vida eterna y después el que siembra se alegra con el que ciega. Pues en esto se verifica el proverbio, uno es el que siembra, otro el que ciega respecto de lo que había dicho Alujo. Un proverbio general. Yo he enviado a cosechar lo que vosotros no habéis labrado, otros labraron y vosotros habéis entrado en posesión del fruto de sus trabajos. Pues esto añade en esto el refrán es verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Esto se decía vulgarmente. Cuando unos trabajaban y otros cogían el fruto, pero aquí está la palabra que está llena de verdad, porque los profetas trabajaban, pero vosotros cogéis el fruto de los trabajos de aquellos. Por esto añade, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que testificaba diciendo, él me ha dicho todo cuanto he hecho. Después que se les dijo a los discípulos cuanto llevamos dicho, cita lo que dice la Sagrada Escritura respecto de aquellos que venían de la ciudad a Jesús, que habían creído por lo que la mujer había dicho. Cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días, así pues creyendo únicamente por solo el testimonio de la mujer, aun cuando no vio ningún prodigio, salieron rogando a Jesucristo que permaneciese. Entre ellos es lo que dice a continuación. Mas como viniesen a él los samaritanos, le rogaron que se quedara ahí, mas los judíos que habían visto sus milagros no le invitaron a quedarse, sino que hicieron lo posible para obligarle a salir de su propio territorio. Y muchos más creyeron a causa de su palabra, y los judíos en verdad, a pesar de los milagros que veían, no se enmendaban, mas estos demostraron gran fe respecto al Salvador. Aún sin milagros únicamente habían oído, por eso sí, creyendo en él muchos más por la predicación de él. Y decían a la mujer, ya no creemos a causa de tus palabras, nosotros mismos lo hemos oído, sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Así pues, conocieron a Cristo primero por su fama, después por la presencia, como actualmente sucede con aquellos que son extranjeros y aún no son cristianos, a quienes se anuncia Jesucristo por medio de cristianos. Amigos, como sucedió que fue anunciado por aquella mujer, esto es por la iglesia, que es la que anuncia, para que vengan a Jesucristo y crean por medio de esta mujer, pero creen en él muchos más y con más firmeza, porque en realidad es el Salvador del mundo. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al fin de este video por donde vemos el paso del Señor por Samaria. Jesús se está alejando de los fariseos, pasa por Sicar en Samaria, sediento por el calor de la travesía, se sienta en el pretil del pozo de Jacob y allí aparece una mujer que va por agua. Jesús le pide agua porque ella trae un cántaro con el que saca agua del pozo. Entrando los discípulos de Jesús se alejan de él para comprar víveres. Mientras la samaritana señala le pregunta a Jesús que por qué le habla si es mujer y por qué le habla si es samaritana, enemiga de los judíos. Jesús le contesta que si ella supiera quién es él, y ella le contesta preguntando
¿Cómo promete agua viva si ni cántaro trae para sacar agua del pozo? Y la samaritana va entendiendo el poder de Jesús y empieza a preguntarse si Jesús es mayor que el fundador del pozo. Jesús le contesta que quien beba agua de ese pozo volverá a tener sed, pero que el que tiene agua viva ya no necesitará volver a querer tomar agua. La samaritana dice que ella quiere esa agua viva para ya no tener que volver a sacar agua del pozo. Jesús le dice que traiga a su marido. Ella le contesta que no tiene. Jesús le dice que ella lleva 6 maridos. Entonces la samaritana se percata de que Jesús sabe mucho de ella. El diálogo continúa entre Jesús y la samaritana y ahora toma el tema de dónde se debe adorar a Dios, en el monte Garizim o en el monte Sion. Jesús le responde que ahora Dios debe ser adorado en él. La mujer comprende que Jesús es el Mesías y Jesús se lo ratifica. A estas alturas de este diálogo, ya los discípulos de Jesús que han ido a comprar Biblias y se admiran de ver a Jesús hablando con una mujer samaritana. La mujer tira su cántaro y corre a su ciudad y le platica a sus paisanos que Jesús es un profeta y le ha dicho lo que ella ha sido. Y ella empieza a sospechar que Jesús es el Mesías. Los paisanos de la samaritana corren a conocer a Jesús. En tanto llegan los discípulos con Jesús invitándolo a comer. Jesús les contesta de una comida que ellos no conocen. Que consiste en hacer la voluntad del Padre, que demuestra la santidad de Jesús. La práctica deriva al tema agrícola de la siembra y de la cosecha. Ahora los samaritanos ya fueron a entrevistarse con Jesús, creen en él y ellos invitan a Jesús a su ciudad y Jesús pasa 2 días con ellos. Muchos ahora creen en Jesús más por haberlo escuchado que por el testimonio de la samaritana. Ahora lo llaman el Salvador del mundo. Con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Un abrazo hasta entonces y pulgar arriba.